Esta es la historia de María. En un vestíbulo de mármol frío e impersonal, el sonido de teclados y conversaciones de negocios componían la banda sonora de un mundo donde la compasión parecía ser un artículo de lujo estropeado. María, con sus 60 años y un semblante que irradiaba una calma inusual, aguardaba pacientemente, vestida con una simplicidad que contrastaba con el ambiente suntuoso. La humillación, sin embargo, no tardó en llegar, cayendo sobre ella como un rayo en cielo despejado, venida de la figura que debería representarla, el propio gerente de la sucursal. La fe que ella llevaba en el pecho, su cimiento y guía, estaba a punto de ser públicamente crucificada en nombre del lucro, y las palabras que salieron de la boca del gerente eran tan afiladas como trozos de vidrio. El gerente Ricardo, un hombre joven y con un aire de superioridad que rozaba la falta de respeto, no dudó en elevarla a la condición de espectáculo público. En aquel instante, en medio de clientes y empleados que se convertían en espectadores involuntarios, la reprendió en voz alta, con un tono cargado de burla y desprecio. Señora de las oraciones, la llamó, un apodo que cargaba todo el escarnio que él reservaba para aquellos que, como María, insistían en creer en algo más allá de lo tangible, en algo que sus números y gráficos jamás podrían cuantificar. La atmósfera se volvió densa con la burla explícita, y la vergüenza que emanaba de ella era casi palpable, una ola de incomodidad que se esparcía por el ambiente. Al otro lado del mostrador, la serenidad de María era un faro en medio de la tormenta que se formaba. Con sus 60 años, viuda y conocida en el barrio como una mujer de profunda fe y oración, parecía el retrato de la fragilidad en el mundo implacable de las finanzas. Su fe, un tesoro guardado en lo íntimo, era la fuerza que la sostenía, la brújula que dirigía cada paso. Sin embargo, para el cínico Ricardo y la mayoría de los allí presentes, su modestia y su paz eran solo disfraces para la ingenuidad, su devoción una debilidad patética, irrelevante ante las duras realidades de un banco. El propósito de María aquel día no era un capricho personal. Estaba allí para defender el futuro de un centro comunitario que ella había ayudado a construir con sus propias manos, un refugio para los necesitados que ahora se veía al borde del cierre, ahogado en deudas. La esperanza residía en la posibilidad de renegociar los términos, de encontrar un camino para salvar lo que ella consideraba más valioso que cualquier cuenta bancaria. Ricardo, sin embargo, era un muro de hormigón infranqueable, un guardián implacable de las finanzas corporativas, incapaz de ver el valor humano detrás de los números. Mi señora, la voz de Ricardo cortó el aire, cargada de un sarcasmo que hería más que cualquier grito. Los bancos trabajan con números, no con milagros. Tal vez si usted reza un poco más, el dinero aparezca del cielo, porque de este banco no saldrá. Con cada palabra se asestaba una puñalada, no solo contra María, sino contra la esencia misma de su fe, contra la dignidad que ella apreciaba. Aquella afrenta directa la dejaba en una posición de aparente impotencia, un blanco fácil para la humillación pública, una prueba cruel para la fuerza de sus convicciones. El desdén en los ojos de Ricardo era evidente, un brillo de satisfacción al observar la incomodidad de María. Los otros clientes y empleados petrificados desviaban la mirada, transformándose en cómplices silenciosos de la injusticia. El ambiente, antes solo frío e impersonal, ahora emanaba una energía pesada, cargada de juicio y burla velada. María, en el centro de toda aquella atmósfera opresiva, sentía el peso del escarnio caer sobre sí, pero en vez de sucumbir, una fuerza diferente comenzaba a manifestarse, una serenidad que desafiaba la lógica del momento. ¿Alguna vez te has sentido juzgado por tus creencias? ¿Alguna vez has enfrentado el desprecio de alguien que no entendía lo que te movía? Aquellas emociones, la rabia contenida, la profunda tristeza, la sensación de impotencia, eran familiares para muchos. Pero María, con su fe como armadura, no se encogió. Sabía que en momentos como aquel las apariencias engañan y que la verdadera fuerza a menudo reside en el silencio, en la resiliencia inquebrantable de quien confía en algo más grande. Antes de contarte cómo la fe de María silenció a un tribunal entero y cómo un escéptico descubrió que la mujer que él humilló tenía una fuerza que no podía explicar, comenta aquí desde dónde estás viendo. Y si esta historia te ha conmovido de alguna forma, si alguna vez has pasado por algo parecido o conoces a alguien que lo haya pasado, no te olvides de suscribirte al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando la verdad sale a la luz de una forma tan inesperada y poderosa. María, con sus ojos serenos, los cerró por un breve instante. No era un gesto de desesperación, sino de profunda reflexión. No pedía un milagro extravagante, sino la claridad para ver el camino, la sabiduría para actuar y la fuerza para soportar. Era un momento de introspección,
un respiro antes de la tormenta, donde la conexión con su fe se volvía más fuerte que el ruido de aquel vestíbulo. La calma que la envolvía, en contraste con la tensión a su alrededor, era un presagio de algo que iba más allá de la comprensión inmediata de los presentes. Ricardo observaba la escena con una sonrisa de escarnio. Imaginaba que ella cogería el móvil para llamar a algún pariente, tal vez a un pastor, buscando consuelo y no una solución. Cada segundo que pasaba, cada respiración contenida aumentaba la expectativa. La postura de María, sin embargo, no era de derrota, sino de una firmeza que desafiaba la situación. Había en su mirada, cuando la abrió de nuevo, una determinación que Ricardo no conseguía descifrar, una señal de que aquel encuentro estaba lejos de terminar como él había planeado, y que su visión del mundo estaba a punto de ser sacudida. Con la misma calma que demostraba antes, María sacó su teléfono móvil del bolsillo de su bolso de tela, un objeto modesto que contrastaba con la tecnología suntuosa que la rodeaba. Sus dedos, encallecidos por el trabajo voluntario y la oración, pero aún ágiles, navegaron por la pantalla. Un único toque, un único número marcado, y el silencio expectante en el vestíbulo se volvió casi ensordecedor. Ricardo, satisfecho con su aparente fragilidad, soltó una risa ahogada, creyendo que ella estaba a punto de humillarse aún más, llamando a alguien que no tendría poder alguno para cambiar el curso de los acontecimientos. No llamaba a ningún pastor, ni a un familiar cualquiera que pudiera ofrecer un abrazo y palabras de consuelo vacío. María, con una claridad sorprendente, decía al teléfono: «Francisco, estoy en la sucursal principal. El gerente Ricardo acaba de informarme sobre la nueva política inflexible del banco. ¿Podrías, por favor, conectarme directamente con el presidente del consejo?» La frase, dicha en voz alta y clara, cargada de una autoridad que ella raramente demostraba en público, resonó por el vestíbulo, paralizando a cada persona allí presente. La petición en sí misma ya era chocante, pero era el nombre Francisco lo que acaparaba la atención. Un silencio mortal cayó sobre el banco, más denso y pesado que las paredes de mármol. La sonrisa de escarnio de Ricardo se congeló en su rostro, reemplazada por una expresión de perplejidad que rápidamente se transformó en pánico. Sabía que Francisco no era un empleado cualquiera y que el cargo de presidente del consejo, en aquel banco, era el pináculo absoluto del poder. Lo que él, en su arrogancia, no podía concebir era la relación que María podría tener con alguien en tal posición de influencia, y mucho menos que ella fuera alguien de tanta importancia para él. La voz al otro lado de la línea, que hasta entonces era solo una conversación privada, de repente se volvió audible para todos. Francisco, el nombre que María había pronunciado, respondió en alta voz de forma que todo el vestíbulo pudiera oír. «Doña María, usted es la presidenta del consejo y la fundadora. La política del banco es la que usted defina. El señor Ricardo está despedido, con efecto inmediato. ¿Cuáles son sus instrucciones?» Las palabras resonaron como un trueno, desintegrando la realidad de Ricardo y conmocionando a todos los presentes hasta la médula. El shock fue total, absoluto. Aquel hombre que minutos antes la trataba con tanto desprecio que la llamaba peyorativamente señora de las oraciones, ahora se veía ante la fundadora y presidenta del propio banco, una figura que jamás se atrevería a imaginar. Los clientes que antes desviaron la mirada, los empleados que se silenciaron ante la arrogancia de Ricardo, ahora la miraban con una mezcla de incredulidad y admiración reverente. La humillación pública que ella sufría se transformó en un instante en la caída estrepitosa de aquel que la juzgó. Ricardo, antes tan confiado y soberbio, se puso pálido, sus rodillas casi cediendo al peso de aquella revelación devastadora. El pánico en sus ojos era palpable. Su autoridad, su posición, todo aquello que había construido sobre su ambición y desdén, se desmoronó como un castillo de arena ante la marea. Ser despedido por María, a quien ridiculizó públicamente, era una ironía cruel, un castigo inmediato que jamás podría haber previsto, un amargo recordatorio de que la humildad puede ser la mayor de las potencias. María, por su parte, permaneció serena. La noticia de su despido no la sorprendió, pues ya había sentido la deshonestidad en sus acciones. Su enfoque, sin embargo, no era la venganza, sino la restauración de la justicia y la continuidad del bien que el centro comunitario representaba. Sintió una gratitud profunda por la sabiduría y la fuerza que le fueron concedidas en aquel momento, la confirmación de que su fe no era ciega, sino una guía segura para las decisiones correctas. La figura de María, de repente, proyectaba un aura de autoridad y respeto que Ricardo jamás conseguiría replicar, incluso con todos sus discursos sobre eficiencia y rentabilidad. No necesitaba gritos ni amenazas para imponer su voluntad. Su propia presencia, su historia y su determinación eran suficientes para doblegar la voluntad de los más escépticos.
El banco, que parecía ser un escenario de poder para él, ahora era el reflejo de su propia insignificancia. En aquel momento quedó claro para todos que el valor de una persona no se mide por su cargo, por su apariencia o por su capacidad de acumular bienes materiales, sino por su carácter, por su integridad y por la fuerza que emana de sus convicciones. María, la señora de las oraciones, era la prueba viviente de que la verdadera fuerza reside en la fe, en la resiliencia y en la capacidad de hacer el bien, incluso cuando el mundo parece conspirar en tu contra. La lección era clara: la arrogancia y el desprecio no encuentran lugar donde hay verdadera sabiduría y compasión. Ricardo, en su búsqueda incesante de éxito en el mundo financiero, se olvidó de que los valores más importantes, aquellos que realmente mueven el mundo y a las personas, no son cuantificables. Aprendió, de la manera más dura, que la fe, cuando es genuina, no es una debilidad, sino una fuerza transformadora capaz de derribar los pilares más sólidos de la arrogancia y la incredulidad. El respeto en la sucursal se volvió inmediato y absoluto, un cambio drástico en la atmósfera que reinaba pocos minutos antes. Quien antes era blanco de desprecio, ahora era el centro de admiración y reverencia. Las miradas que antes la hostilizaban, ahora la buscaban en busca de orientación, en busca de un ejemplo de conducta y carácter. María, percibiendo la admiración genuina en los rostros a su alrededor, no se dejó llevar por la emoción, manteniendo la misma humildad que la definía desde el principio. Su postura era de quien solo cumplía con su deber, con la claridad de quien sabía exactamente lo que estaba haciendo. Con la misma serenidad que utilizó para llamar al presidente del consejo, María aprobó personalmente la renegociación de la deuda para el centro comunitario. La decisión tomada allí mismo, en aquel mismo vestíbulo donde fue humillada, no fue un acto de autopromoción, sino la concreción de un compromiso con aquello que ella creía justo y necesario. El futuro del centro comunitario estaba asegurado, y los corazones de aquellos que dependían de él fueron aliviados de la angustia. A continuación, con la autoridad que le era inherente, María instruyó al nuevo gerente, que asumiría el lugar de Ricardo, a crear una línea de crédito especial dirigida a proyectos sociales. Su visión iba más allá de la mera corrección de una injusticia particular. Buscaba perpetuar la idea de que el banco debería servir también como un agente de transformación positiva en la sociedad. Era una demostración clara de que su poder era ejercido con responsabilidad y un profundo sentido de propósito. Su vida personal, en esencia, no cambió. María continuó siendo la misma mujer sencilla, de fe profunda y corazón generoso, que vivía para ayudar al próximo. Lo que se transformó drásticamente fue la percepción que el mundo tenía de ella. Los que antes la subestimaban, los que la veían como una figura insignificante y anticuada, ahora la veían con otros ojos, con un respeto que trascendía el cargo o el estatus financiero. Se convirtió en un símbolo vivo de que la verdadera autoridad no reside en el poder formal, sino en la integridad y en la fuerza moral. La historia de María, esparciéndose como un río que encuentra su cauce, se convirtió en un testimonio poderoso. Mostró que la fe, lejos de ser una debilidad, era la raíz de su fuerza, la fuente de su sabiduría y la base de su resiliencia. En un mundo que frecuentemente valora el materialismo y la ostentación, su vida era un recordatorio de que los valores más profundos y duraderos nacen del alma y se manifiestan en las acciones, moldeando no solo el destino individual, sino también el destino de quienes están alrededor. Ricardo, por su parte, vivió el resto de sus días con la sombra de aquel día cerniéndose sobre él. La humillación que infligió se volvió contra él de manera implacable, una lección que jamás olvidaría. Aprendió de la forma más dura posible que el desprecio por la fe y la humildad ajena era un camino seguro hacia la propia ruina. La arrogancia que lo guiaba lo cegó ante la verdadera magnitud de la mujer a la que osó juzgar, y el precio que pagó fue su propia carrera y reputación. Los empleados que presenciaron la escena, antes intimidados por Ricardo, ahora sentían un nuevo tipo de esperanza. Fueron testigos de que la justicia, aunque tardía, siempre encuentra un camino para manifestarse. Aquel día se convirtió en una referencia para ellos, un hito que les recordaba la importancia de mantenerse fieles a sus propios valores, incluso ante la presión y la conformidad con el statu quo. La valentía de María inspiró un cambio silencioso en sus propias perspectivas. María, al salir de la sucursal aquel día, no cargaba el peso de la victoria sobre los hombros, sino la serenidad de quien sabe que ha cumplido un propósito. Sabía que su fe la había guiado a través de una prueba difícil y que esa misma fe sería su compañera fiel en todos los desafíos futuros. Aquel episodio no la cambió en su esencia, pero solidificó la creencia de que el bien, la verdad y la justicia siempre prevalecen, aunque el camino para alcanzarlos sea arduo y esté repleto de obstáculos.
El centro comunitario, ahora a salvo y fortalecido con la nueva línea de crédito, continuó prosperando, sirviendo como un faro de esperanza para muchos. La historia de María se convirtió en un cuento inspirador, susurrado en conversaciones y compartido como un ejemplo de fe inquebrantable y de sabiduría oculta. Demostró, con su vida y con sus acciones, que la verdadera fuerza no está en el poder ostentoso, sino en la constancia de la creencia y en la capacidad de transformar la adversidad en una oportunidad para hacer el bien. La ironía del destino, cruel y justa al mismo tiempo, hizo que Ricardo, el escéptico impenitente, se viera ante una lección que jamás olvidaría. Su visión limitada, enfocada solo en el mundo tangible de las ganancias y pérdidas, le impidió ver la verdadera riqueza que María poseía, una fe inquebrantable y un corazón generoso. Él, que se sentía superior por su posición y su visión pragmática del mundo, fue el único que realmente salió derrotado de aquella sucursal, despojado de su dignidad y de su empleo. Los días siguientes para Ricardo fueron una prueba constante. A cada paso era confrontado con el fantasma de su propio error, con la imagen de María, a quien tan a la ligera despreció. El recuerdo de aquel día en la sucursal bancaria se convirtió en un amargo recordatorio de su fallo, un peso que cargaría para siempre. La arrogancia que lo definía ahora era una carga, y el silencio de la humillación era mucho más fuerte que cualquier burla que él pudiera haber proferido. Los empleados que presenciaron la escena, por su parte, comenzaron a mirar su trabajo con nuevos ojos. Aquel episodio sirvió como un despertar para muchos, un recordatorio de que es necesario tener coraje para defender lo que es correcto, incluso cuando la mayoría opta por el silencio. La figura de María, aunque ausente, físicamente, se convirtió en un símbolo de integridad y resiliencia, una inspiración para mantenerse firme en los propios principios, independientemente de las presiones externas. María continuó su rutina, sin alardes ni exhibiciones. Para ella lo que importaba era el bienestar del centro comunitario y la continuidad del trabajo social que tanto amaba. La atención que recibía era vista como una consecuencia natural de sus acciones, no como un objetivo en sí mismo. Su fe era un motor interno que la impulsaba a actuar, y los resultados eran solo el reflejo de esa fuerza motriz, un eco del bien que ella esparcía por el mundo. El banco, tras la marcha de Ricardo, comenzó a implementar los cambios propuestos por María. La línea de crédito para proyectos sociales se convirtió en una realidad, y la sucursal pasó a ser vista con otros ojos por la comunidad. La percepción de que el banco podía ser un socio en el progreso social, y no solo un guardián de riquezas, comenzó a solidificarse, transformando la relación entre la institución financiera y la población local. Aquel día, María no luchó por sí misma, sino por un ideal más grande, por un propósito que trascendía su propia existencia. Demostró que la verdadera fuerza no se encuentra en la capacidad de dominar o de desvalorizar al otro, sino en la capacidad de amar, de servir y de creer en el bien incluso cuando el mundo insiste en mostrar lo contrario. Su fe era la prueba de que la luz siempre encuentra una manera de romper las tinieblas. El episodio sirvió como un recordatorio para todos de que el juicio precipitado y la arrogancia son cegueras que impiden la visión de la verdadera esencia de una persona. María, la señora de las oraciones, con su aparente fragilidad, cargaba en sí una fuerza inconmensurable, forjada en la fe y en la resiliencia, capaz de desmantelar las estructuras más imponentes de la arrogancia y la incredulidad, dejando un rastro de admiración y respeto. La comunidad, al enterarse de la historia, se sintió inspirada a defender también sus valores y a luchar por aquello que creía justo. María se convirtió en un faro, una prueba viviente de que una sola persona, armada con fe y determinación, puede realmente hacer la diferencia en el mundo, transformando la injusticia en oportunidad y la humillación en un testimonio de fuerza. El acto de Ricardo, en su mezquindad, acabó por desvelar la grandeza de María. Fue como si un espejo roto, al reflejar la luz, mostrara imágenes aún más brillantes y verdaderas. Buscó disminuirla, pero acabó por exaltarla, revelando al mundo la profundidad de su carácter y la fuerza inquebrantable de su fe, que ni el más escéptico de los hombres podría siquiera arañar. El silencio que se cernió en el vestíbulo, tras las palabras de Francisco, fue llenado por la comprensión silenciosa de que la verdadera autoridad, la que realmente importa, no se mide por cargos o títulos, sino por la fuerza de carácter y la convicción inquebrantable. María Laslamoli, mujer que Ricardo llamó Señora de las Oraciones, con tanto desdén, era, en realidad, la fundadora y la fuerza motriz detrás de todo aquello, la personificación de la fe de la que tanto se burlaba. Ricardo, pálido y tembloroso,
Tuvo que presenciar la escena con la certeza de que su carrera, construida sobre la base frágil de la arrogancia y la desconsideración, acababa de derrumbarse en un instante. Fue despojado de su autoridad, no por una acción agresiva, sino por la simple revelación de la verdad y por la intervención directa de quien detentaba el poder real. La humildad de María, aliada a su fe, demostraron ser armas mucho más poderosas que cualquier estrategia corporativa que él pudiera haber concebido. María, con la misma serenidad que la acompañó durante toda su jornada aquel día, dio sus instrucciones finales son la claridad de quien sabe lo que es necesario hacer. La aprobación de la deuda para el centro comunitario y la creación de la línea de crédito para proyectos sociales no fueron solo decisiones de negocios, sino actos de justicia y compasión, reflejos directos de su fe que la impulsaban a hacer el bien. Demostró que el verdadero liderazgo se manifiesta en la capacidad de servir y de cuidar, y no en la de oprimir. La transformación en el ambiente era palpable. Las miradas de burla dieron lugar a la admiración y al respeto. Aquellos que antes dudaban de su fe, ahora la veían como un faro de fuerza y sabiduría. María, en su simplicidad y humildad, demostró que el poder verdadero emana del carácter y de la convicción, y que la fe, cuando es genuina, es un cimiento inquebrantable que puede mover montañas, o en este caso, cambiar la política de un banco entero. La historia de María se convirtió en un testimonio inspirador, la prueba de que la fe silenciosa tiene una voz que, en el momento adecuado, acalla hasta el más ruidoso de los arrogantes. Dejó un legado de que la verdadera grandeza reside en la bondad, en la resiliencia y en la creencia inquebrantable, valores que ningún saldo bancario o cargo de poder puede jamás comprar. Si esta historia de fe y resiliencia ha conmovido tu corazón, por favor, comparte este video con esa persona. No te olvides de suscribirte para más relatos sobre encontrar fuerza en la fe. Gracias por escuchar.